Ahí estamos. Muy bien. Entonces el primer ejercicio decía, elabora un programa. Solo le vamos a dar un poco más. Ajá, que se mire un poco más. ¿Verdad? Dice, elabora un programa usando el ciclo for each que recorra, o sea, que imprima cada elemento de un array o vector. Y decía este vector, ¿verdad? Edades. Entonces, para hacer este programa utilizábamos el ciclo for each y usábamos este mismo array. Entonces solo lo copiamos aquí, punto y coma. Y para recorrerlo con for each, solo tenemos que escribir for each. Y acá abrimos y cerramos las llaves. ¿Qué va a ir aquí? Pues solo va a ir el nombre del array que queremos recorrer. Edades. Y luego sigue la palabra reservada as, que significa edades, ¿cómo? Tome edades, ¿cómo? Acá le podemos colocar cualquier variable. Yo le voy a colocar edad en singular para hacer referencia de que voy a imprimir cada elemento, cada edad de este array que se llama edades. Y luego solo veníamos acá y decimos hecho edad. Y si queremos que no nos salgan amontonados, pues le ponemos una coma y concatenamos esto. Y con eso ya estaría terminado el primer ejercicio. Lo le damos a ejecutar. Y excelente, ¿verdad? Aquí ya nos recorre todo el array. Que prácticamente eso era lo que queríamos. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Decía, el ejercicio 2, elabora un programa utilizando el ciclo for each que recorra o imprima cada elemento en el siguiente array. Y nos dice datos, Charles, Darwin, 44 y 10.5. Y es decir que este array no es solo de números, sino que contiene textos y contiene enteros y contiene decimales. Pero no hay problema, digamos que lo vamos a tratar como un array. Y como nos están pidiendo recorrerlo con el ciclo for each, solo escribimos for each. ¿Y qué escribimos acá? Solo escribimos el nombre del array. En este caso es datos. As dato. Entonces de aquí solo le damos hecho dato. Y si queremos que no se vea amontonado, pues podemos colocarle esto. Dato hace referencia a que va a imprimir cada elemento del array datos, ¿verdad? Y con eso ya tendríamos el ejercicio 2. Entonces vamos a ejecutarlo, probarlo. Y ahí estamos, ¿verdad? Imprime el array Charles Darwin 4410.5. Excelente. Ahora pasamos al ejercicio 3. Dice, del siguiente array, mapa de datos,
Mapa datos, cliente Esteban González, correo, grado y edad. Imprime solamente el valor de la llave cliente y correo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, digamos que nos piden imprimir uno de estos datos del array, pero sin embargo no nos piden imprimir todos. Entonces, para eso solo le vamos a decir hecho. Así, primero vamos a copiar este. Ahí está. Le voy a dar un enter solo para que se mire todo. Ahí está. Excelente. Entonces, hecho, aquí nos piden imprimir el cliente y el correo. Entonces, para yo imprimir, por ejemplo, todo este array, podría trabajarlo con un for each. Pero aquí lo que me están pidiendo nada más es imprimir dos datos, ¿verdad? El cliente, o sea que tendría que imprimirnos Esteban González y tendría que imprimir el correo, que el correo es sgonzalez@hotmail. Entonces, eso tendría que imprimir. Para hacer eso, solo colocamos acá mapa, datos, y entre corchetes colocamos la llave que queremos imprimir. En este caso, cliente. Punto, espacio. Cliente le voy a colocar un signo menos aquí, como diciendo que sigue algo más, ¿verdad? Que lo que sigue es hecho, mapa, datos. Y lo que quiere imprimir solo es el correo. Entonces yo escribo la llave correo aquí. Y automáticamente se me va a imprimir. Lo que se me va a imprimir es el correo. Es decir, ese González y Esteban González. Excelente. Esto también lo podíamos haber escrito en una sola línea. Por ejemplo, ah, concatenando este acá, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así por el momento. Ejecutamos. Excelente, ¿verdad? Aquí ya nos imprimió Esteban González y ese González. Eso quiere decir que estuvo correcto nuestro programa. Ajá. Y por último, ah, mm. Por último tenemos el ejercicio 4, que dice, elabora un programa que recorra o imprima a cada elemento del array. El siguiente array, que es, bueno, era el mismo que teníamos desde hoy. Solo que ahora lo queremos recorrer con un ciclo for clásico, digamos, ¿verdad? No con for each. Entonces, solo voy a ver qué está. No, estamos bien. Muy bien. Entonces queremos imprimir este que dice datos, solo que con un ciclo for. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es contar los elementos que hay en el array datos. Y para eso vamos a escribir una variable elementos. Y que va a ser igual a count, o sea, a una función que se llama count que nos sirve para contar los elementos de cualquier array y donde se le envía como parámetro datos, o sea, el nombre del array. Con esto ya tenemos
nuestro límite para nuestro for. Entonces, vamos a venir acá y... Excelente. Ahora vamos a colocarle dónde inicia nuestro contador acá. Va a iniciar en 0. Ahora bien, ¿por qué va a iniciar en 0? Recordemos que los arrays inician con índice 0, es decir, este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2 y este es el índice 3. Entonces, para acceder a y poder imprimir todos los elementos de este array, tenemos que iniciar a fuerza por 0. Es X. Y ahora I va a ser menor. ¿A quién? Al número de elementos que haya. Elementos. Y por último, aumentamos el valor. I más. Ahí estamos. Excelente. Ya con esto podemos imprimir los datos de nuestro array datos. Y esto lo podemos hacer con hecho, datos. Y acá en medio le colocamos el índice al que queremos acceder. En este caso es i, que es nuestra variable que va a ir aumentando. Es decir, primero va a ser, voy a mostrar el dato 0, luego el dato 1, el dato 2 y luego el dato 3. Entonces, le voy a colocar acá, lo voy a concatenar, unas comas. Ahí estamos. Excelente. Para mientras voy a copiar todos estos. Acá, se los voy a copiar para que lo tengan en el TXT de ejemplos que les envío. No quiero mostrar. Ahí está. Aquí está. Excelente. Vamos a tenerlo por aquí. Entonces, ya que lo copié, voy a eliminar todo esto. Y solo vamos a dejar el ejercicio 4. Y bien, con esto ya estamos recorriendo este array datos de la manera convencional con un for. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y excelente, ¿verdad? Tenemos ajá. Vamos a quitar esto de acá. No queda. Está. Excelente, ¿verdad? Ya nos imprimió el array. Ahora, pues, hemos terminado los ejercicios de la tarea. Me estaban consultando acerca de cómo hacer un ciclo while. Y, por ejemplo, para que lo veamos de cierta forma fácil, vamos a hacer este mismo ejercicio 4, solo que con un while. Entonces, ejercicio 5 le voy a colocar. Elabora un programa. Le voy a copiar la misma descripción. Elabora un programa que recorra e imprima cada elemento del array del siguiente array, utilizando el ciclo while. Ahí estamos. Entonces, para utilizar el ciclo while, es muy parecido al for, digamos. Si tal vez ustedes no se han familiarizado con el while, se puede copiar en base a un for, por ejemplo. Digamos que los mismos datos estos son los que queremos recorrer. Los primeros pasos para
para resolver este programa tendríamos que hacer, primero declarar el array datos, ¿verdad? Que es este. Y luego contar los elementos. De esa sí no nos salvamos. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? El ciclo while es como un if, ¿verdad? Un if que nos dice que si se cumple la condición de aquí, va a ejecutar las instrucciones de acá. Pero la diferencia del while con un if es que el while va a repetir esas instrucciones infinitas veces, a menos que nosotros le demos un límite, ¿verdad? Y que ese límite tenga que ver con la condición que nosotros le coloquemos acá. Es decir, mientras que esto se cumpla, haga esto indefinidamente, ¿verdad? Hasta que no se cumpla, él va a salir del ciclo, digamos. Entonces, véanlo como un if, solo que un if repetitivo, digamos. Media vez se cumpla la condición de acá, va a estar repitiendo las instrucciones acá. Entonces, por ejemplo, eh, observemos la estructura de un for, por ejemplo. Un for contiene tres elementos, ¿verdad? Contiene el valor con el que inicializamos, contiene una condición de límite hasta donde vamos a llegar y contiene que incremente ese contador o esa, la variable i va a incrementarse. Entonces, lo mismo hacemos en un while, solo que lo hacemos en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, este de acá lo vamos a copiar. Así ustedes se van a dar cuenta que es exactamente los mismos componentes tiene un for y un while. Lo voy a copiar aquí. Solo que este, la diferencia es que lo copio afuera del while. Excelente. Ahora, ¿qué va dentro del while? Va la condición. ¿Cuál es la condición? Es la misma condición del for. Es decir, que mientras esta i sea menor a la cantidad de elementos, siga ejecutando estas instrucciones, ¿verdad? Muy bien. Pero nos falta algo muy importante. Nos falta el tercer elemento del for, que era eh, donde aumenta el contador, ¿verdad? Está i más más. Y el ciclo while también lo tiene que tener, solo que el ciclo while no lo tiene acá en la condición, sino que el ciclo while lo tiene dentro de la condición y de preferencia al final de cada vuelta. O sea, justo antes de cerrar la llave, es conveniente que nosotros coloquemos el incremento de i. Y entonces ya tenemos armado nuestro ciclo while a partir de este ciclo for, ¿verdad? Entonces, si ustedes dominan ya el ciclo for y tienen dudas todavía con el while, pues lo pueden crear un while a partir de un for, ya que tiene los mismos elementos que tenemos acá, los tenemos acá, ¿verdad? Acá, acá y acá. Ahí estamos. Ahora bien, lo que nosotros queríamos era recorrer el array. Entonces, aquí se hace de la misma forma que lo hacíamos en el for, solo colocamos hecho, datos, y acá adentro va a ir la variable en la posición i, que es la que está incrementando. Y aquí le vamos a poner punto. Excelente. Entonces, con eso ya nos va a funcionar nuestro recorrido con ciclo while. Voy a copiar este y se los voy a pegar aquí en el archivo ejemplos. Ahí estamos. Muy bien. Con esto ya podemos imprimir, digamos, un ejercicio 5 en base a recorrer un array con un ciclo while. Le voy a ejecutar. Muy bien. Aquí está, ¿verdad? Ya nos recorrió nuestro array. Básicamente, estas dos instrucciones, digamos, esta era la declaración del array,
Acá contábamos los elementos del array. Acá inicializamos el ciclo. ¿Con qué valor va a iniciar? Va a inicializar en 0. ¿Por qué inicializaba en 0? Porque recordemos que las posiciones de un array inician en 0. Esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Ahí está. Excelente. Vamos a reunir. Ahí está. ¿Alguien me podría preguntar por qué? Si podríamos utilizar otro tipo de array, por ejemplo, el mapa, para hacer esto, digamos, para no tener que estar sumando con sabiendo cada posición, ¿verdad? Sí, también podemos hacer de esa forma. Y tal vez sería un poco más fácil, em, o tal vez no fácil, sino que un poco más fácil de recordar, es decir, de que acá en vez del índice 2, digamos, escribiéramos el nombre de la llave, que por ejemplo era nota 1, nota 2. Claro que este array no lo declaramos de esa forma, no que solo lo declaramos así plano, ¿verdad? Sin decirle, sin llave ni valor, ¿verdad? Y solo con los índices era la forma en la que podíamos sacar el promedio. Entonces sumábamos estudiante en la posición 2, sería este, estudiante en la posición 3, sería este, y estudiante en la posición 4, sería este. Eh, y eso dividido 3, ¿va? Entonces ahí sacábamos el promedio. Y como en la grabación no aparecía, y les expliqué que podían declarar esta array estudiante como con corchetes, así como está acá, o también podían, es lo mismo, declararlo como es de esta forma, colocando array, paréntesis y los elementos del array aquí. Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Les voy a pasar el siguiente link y entonces los veo en un rato.